A continuación vamos a estar con Roberto Abad García, que nos va a hablar a través online. Él es enfermero en la subdirección de enfermería de la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza. Es especialista en enfermería de salud y comunitaria, tiene máster en dirección de sistemas y TICs para la salud y en digitalización sanitaria, experto universitario en enfermería paliativa, académico de número en la Academia de Ciencias de Enfermería de Vizcaya y Euskadi. A nivel de experiencia, pues bueno, asistencial en atención primaria, supervisión en centros de salud, adjuntía y subdirección en gestión de organizaciones sanitarias, personal técnico en la coordinación de programas de salud y seguridad del paciente. Participó en el 2012-2013 en la implementación y el desarrollo del proyecto Sanaya para la implantación de los lenguajes enfermeros y en la nueva plataforma de gestión de cuidados de enfermería en Osakidetza. Y actualmente es el referente para ello en la dirección general. Bueno, he tenido la suerte de compartir con Roberto diferentes ámbitos y siempre ha sido un placer, así que no dudo que esto también lo será. Eskerrik asko, Roberto. Venga. Gracias, Escarricasco, a vosotras por darme la oportunidad de contar hoy aquí, pues cómo hemos trabajado en nuestra comunidad autónoma, una comunidad autónoma pequeña de 2.200.000 habitantes, pues todo este proceso de implantación de los lenguajes enfermeros en un sistema público de salud, pues que ya tenía una trayectoria, pues fue una de las primeras comunidades a las que se le transfirió la competencia en esta materia. Y bueno, quería contaros un poco cómo lo hemos hecho, centrándome en estos aspectos, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿De qué momento partíamos cuando empezamos, cuando nos animamos con la implantación de los lenguajes enfermeros de manera homogénea en toda la red de Osakidetza? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Y qué es lo que hemos aprendido de todo ese camino? ¿Dónde estábamos qué pasó para animarnos a iniciar toda esta trayectoria? Bueno, pues lo que habéis comentado ya en algunas de las otras ponencias. Se publicó el Real Decreto en el año 2010 en el que se establecía que, bueno, pues había unos lenguajes concretos que debían ser utilizados por las enfermeras y especialmente la emisión de los informes de cuidados de enfermería. Ese Real Decreto se traspuso en un decreto autonómico en el año 2012 y ese fue el pistoletazo de salida para nosotros, para ponernos en marcha y tratar de implantar los lenguajes enfermeros y de cambiar los sistemas de información que teníamos disponibles en aquel momento para poder dar respuesta a esa necesidad. En aquel momento lo que teníamos eran sistemas diferentes, obsoletos y separados. No se comunicaban entre sí, especialmente había una brecha importante entre lo que era la hospitalización bien tradicional o bien la de salud mental y lo que era atención primaria. Y además en ellos el único lenguaje que estaba implementado era una versión bastante primitiva de la Nanda. Y esa era la situación de la que partíamos, con una baja utilización por parte de las y los profesionales de estas herramientas y con un conocimiento muy pobre de lo que eran los lenguajes enfermeros. Y a partir de ahí surge lo que, bueno, pues os ha comentado Pue en la presentación, el proyecto Sanaya, mediante el cual Osakidetza lo que pretendía era establecer o implantar los lenguajes enfermeros en todos los ámbitos asistenciales, tanto en la hospitalización, la atención especializada, como en la salud mental, como en atención primaria, a través de una plataforma de registro que estuviera integrada con el resto de las aplicaciones de historia clínica que se estaban utilizando en aquel momento, que permitiese no solo el registro, sino que también impulsase la planificación, la utilización de los lenguajes, apoyar en la construcción de planes de cuidados con una parte estandarizada y otra parte individualizada, y la utilización de las tres taxonomías que se establecían en el Real Decreto. De esa misma manera, también lo que pretendíamos era unificar la metodología de trabajo que seguían las enfermeras en todos los ámbitos de Osakidetza y de manera también directa garantizar una calidad y una seguridad en los cuidados de enfermería que estábamos prestando.
De esta manera, lo que compusimos fueron 43 grupos de trabajo en los que implicamos a más de 200 profesionales de los tres ámbitos asistenciales. Y con ellos lo que logramos fue pues, establecer más de 650 variables clínicas para la valoración, estandarizar planes de cuidados para 120 situaciones clínicas al menos, con versiones diferentes para cada ámbito asistencial con sus especificidades y también unos planes de cuidados específicos, 90, dedicados ya a situaciones concretas de salud, de enfermedad. Y luego también establecimos un plan formativo en las taxonomías y también un cronograma de pilotaje y de extensión de todo el proyecto durante el año 2013. Al mismo tiempo, aprovechamos para revisar lo que era el proceso de atención de enfermería en Osakidetza, estableciendo un modelo teórico de cuidados, es decir, qué aroma tenían que desprender los cuidados de enfermería en Osakidetza, y ese aroma era el de Virginia Henderson. Y, por otro lado, establecimos cuál era el método de trabajo que teníamos que aplicar en todos esos ámbitos asistenciales, cómo organizábamos los cuidados. Y ahí, indudablemente, eh, teníamos que introducir la metodología enfermera con el proceso de atención de enfermería al completo, con todas sus fases e integrando en ellas los lenguajes enfermeros. Nuestra visión en aquel momento de los lenguajes enfermeros en general era, bueno, pues aspectos que ya se han comentado en otras ponencias hoy, ¿no? Hacían visible lo que aporta la enfermería en el equipo multidisciplinar de atención, potenciaban el desarrollo del conocimiento enfermero y la comunicación del mismo, facilitaban la implementación de la metodología enfermera, facilitaban la toma de decisiones clínicas basadas en un juicio enfermero, facilitaban la comparación y la homogenización de los cuidados que prestábamos en las distintas organizaciones que componen la red Osakidetza, facilitaban también la evaluación y la investigación y además nos venían muy bien para ese sistema de registro para codificar de manera informática eso que estábamos trabajando. Y en concreto, ¿qué pensábamos de las taxonomías de Nanda-Nicknock, ¿no? De la triple N, ¿no? ¿Por qué nos gustaban especialmente a nosotros estas taxonomías? Bueno, pues primero por su uso extendido, ya lo han comentado también, también porque eran taxonomías que en ese momento y actualmente también se estaban estudiando en el grado en la universidad pública en Euskadi. Permitían trasladar de forma íntegra el proceso de atención de enfermería, estaban basadas en evidencia científica, se actualizaban de forma constante y continua, aunque esto ya hemos visto que también tiene sus pros y contras. Contribuían también, nos parecía que contribuían a disminuir la variabilidad de la práctica. Daban una visión del proceso de atención de enfermería como algo sistemático y organizado y no centrado en tareas. Nos permitía diferenciar cada parte del proceso asistencial del resto. Cada elemento tiene una definición clara y luego cada elemento también tiene una carga semántica grande, importante. Y eso nos parecía también que era muy relevante. Y además, en el modelo de cuidados que nosotros representamos con esta figura, parecía una casita, que tratamos de impulsar en Osakidetza, veíamos que la utilización de los lenguajes enfermeros impactaban en unas áreas muy específicas, especialmente en las bases en las que sosteníamos nuestro modelo de cuidados, la evidencia científica, la calidad de la atención, la evaluación constante y la implementación del modelo en todos los ámbitos asistenciales y que además también impactaba en el enfoque integral que queríamos dar a los cuidados de enfermería. Y además nosotros aspiramos a que en nuestra red se practique un cuidado excelente. Y veíamos también que los lenguajes impactaban en muchas de las facetas que componen ese cuidado excelente, ¿no? Que sea centrado en la persona, que esté orientado a resultados, que sea integrador, seguro, innovador. En todos estos aspectos veíamos que los lenguajes podían ayudarnos a impulsar ese cuidado excelente. Y en este momento, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos ya los lenguajes implantados en todos nuestros ámbitos asistenciales y una herramienta de registro que apoya e impulsa la utilización de esos lenguajes y la aplicación del plan de cuidados de enfermería, el proceso de atención de enfermería y que todos los pacientes a los que atendemos tengan su propio plan de cuidados. Como características así, pues por nombrar algunas, pues tenemos la valoración que está basada en los dominios de la Nanda. Utilizamos las tres taxonomías y construimos los planes de cuidados pues de manera que hay una parte que es estandarizada y que podemos ir incorporando, pero que luego podemos individualizar en todos los casos.
Y además utilizamos las taxonomías en toda su extensión, porque utilizamos los indicadores, evaluamos, medimos los indicadores de la taxonomía ANOC y además también utilizamos las actividades de la taxonomía NIC y las firmamos. Tenemos posibilidad de firmar cuando se han realizado. Además, como hemos dicho, uno de los objetivos era que todo esto no fuera una isla dentro de la historia clínica, sino que estuviera conectada también con el resto de los elementos que componen la historia clínica en Euskadi. Y así lo hemos conseguido, de tal manera que las variables clínicas que utilizamos sobre todo para realizar la valoración dentro de Osanaya, de nuestro programa de registro de cuidados, se comparte toda esa información con el resto de variables que se utilizan en el resto de la historia clínica. Y además, el sistema es explotable. Podemos extraer información de todos los elementos que tenemos dentro de la aplicación, de todos los elementos del proceso de atención de enfermería y componer con ellos diferentes cuadros de mandos que actualmente estamos utilizando pues, para los diferentes procesos asistenciales o proyectos en los que estamos inmersos. También tenemos registro de movilidad y esta información que nosotros disponemos en el sistema de cuidados se muestra en esos sistemas en movilidad y es actualizable también desde los dispositivos de movilidad. Actualmente, el modelo de gobernanza que tenemos sobre el proceso de planificación de cuidados se basa en una parte, la tenemos en el liderazgo en la subdirección de enfermería, que cuidamos un poco la aplicación metodológica de todo el proceso y también somos los que configuramos los contenidos del aplicativo. Pero disponemos también de un grupo corporativo de referentes de planificación de cuidados en el que todas las organizaciones están representadas, somos más de 30 personas. Hacemos reuniones cuatrimestrales y en ellas pues, lo que hacemos es el seguimiento, la evaluación y la propuesta de acciones de mejora. Hemos hecho formación, hicimos la formación inicial en cascada, pero seguimos haciendo formación presencial que asumimos desde la Dirección General a iniciativa de las organizaciones y que bueno, pues está muy orientada pues, a aterrizar lo que es la parte teórica en la práctica clínica diaria. Y ofertamos formación online con cursos que repetimos ediciones todos los años y por el que han pasado ya pues, más de un tercio, por los que han pasado ya en alguno de ellos más de un tercio de las enfermeras de Osakidecha. Seguimos evaluando y hacemos dos tipos de evaluación, la cualitativa y la cuantitativa. La cuantitativa con un proceso que llamamos Enchevalúa, muy costoso, la verdad. Al principio lo hacíamos anualmente, ahora lo hacemos de manera bienal, con equipos evaluadores en cada organización, de los que extraemos unos resultados bueno, pues numéricos acerca de en qué cantidad registramos determinados elementos, en qué tipología de pacientes. Bueno, obtenemos muchísimos datos, muchísima información. Pero lo que estamos viendo últimamente que nos aporta más información es la evaluación cualitativa que hacemos mediante sesiones de caso clínico. Hemos establecido una obligatoriedad de que todas las unidades de enfermería realicen 2 ejercicios de caso clínico al año y les hemos aportado una guía para la realización de esas sesiones basadas en una presentación de cada caso apoyándose en la herramienta SBAR y un análisis del caso apoyándonos en lo que es el proceso de atención de enfermería y la visualización directa sobre la historia clínica. ¿Qué dificultades y qué retos nos hemos encontrado? Algunos ya se han nombrado, pero bueno, creo que es refrendar un poco lo que podemos haber visto nosotros y lo que pueden haberse visto en otras comunidades, ¿no? En la formación pregrado vemos que la formación en metodología sí se hace en un momento concreto de esa formación, pero luego vemos que no hay transversalidad, que no hay, que los lenguajes no están presentes en el resto de asignaturas clínicas a lo largo del resto de años de la formación. También la actualización de las taxonomías en la herramienta es algo dificultoso, no solo técnico, sino también operativo, porque tenemos planes de cuidados en marcha en los que pueden desaparecer diagnósticos bueno, pues dejan de estar en la NANDA, por ejemplo, ¿no? Luego también el tema de las licencias, de que no sean gratuitas, y luego ya aspectos vinculados al manejo de lo que es bueno, pues el propio proceso de atención de enfermería, la metodología enfermera, ¿no? Revalorar, reevaluar, es algo que está costando, que se entiendan los planes de cuidados como algo operativo y no como listados de problemas. El tema de la precisión diagnóstica, no solo vinculado a que definamos bien cuál es la situación del paciente, sino cuál va a ser el enfoque de cuidado que vamos a aplicar sobre ese paciente, el uso de los indicadores en cuanto a cuándo reevaluar, cuándo finalizar, cuándo resolverlos, cómo utilizar las escalas de evaluación y la firma de actividades, que también bueno, pues tenemos una tendencia a narrar las cosas en los evolutivos y la firma de actividades pues no está progresando como nos gustaría.
¿Qué cosas o qué hemos aprendido? Bueno, pues que es importante tener claro el modelo asistencial y cómo los lenguajes lo potencian, la importancia de la herramienta que utilicemos para el registro porque puede ayudar a potenciar ese modelo asistencial y el uso de los lenguajes, que esa herramienta esté diseñada por enfermeras y para enfermeras, que haya una buena conexión, un buen apoyo tecnológico con el proveedor, que se haga seguimiento y una evaluación continuas, que la herramienta sea adaptable, que no sea estática y además esa adaptación tiene que ser muy ágil y constante y que haya una coformación, que lo estamos viendo con los casos clínicos. Como conclusiones, pues lo que se han comentado ya en otras mesas, ¿no? Los lenguajes profesionales y los sistemas de clasificación son fundamentales para definir nuestra profesión. Sin un lenguaje propio nos invisibilizamos entre el equipo asistencial, ¿no? Y no se reconoce nuestro valor y nuestra importancia, nuestra contribución a esa aportación, a ese cuidado de las personas. Y el uso de un lenguaje propio promueve nuestro propio desarrollo, nuestro propio conocimiento y además garantiza la calidad asistencial. Y quisiera terminar con dos citas o dos verbatims. Uno, bueno, pues este que me gusta mucho y que suelo utilizar en muchas de las formaciones que hacemos de Norma Lang y que dice que si no podemos nombrarlo, no podemos controlarlo, no podemos practicarlo, no podemos enseñarlo, no podemos financiarlo ni incorporarlo a las políticas públicas. Y por otro lado, algo que está muy vinculado a nuestra tierra, ¿no? Y que a Rosario le impactó el libro de Neil Gaiman y a mí me impactó esta película de hace un par de años, una película también, bueno, hecha en Euskadi, y que, bueno, tiene ese subtítulo, ¿no? De todo lo que tiene nombre existe. Y eso es bueno, pues una frase muy común en mitología vasca, ¿no? Y que dice que, bueno, pues que la denominación de algo le otorga esa existencia ya sea bien física o bien en el plano de la creencia o de la cultura. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme y bueno, pues, adelante con, con la jornada.